Y dice Jimmy Sánchez, pensemos en algo. Si las reformas propuestas provocarán el fin de la revolución, porque según dicen, y si ya está el capitalismo, eso es el fin de la revolución, ¿por qué los gusanos se oponen a ellas? Ahí, ¿No? efectivamente. Porque Oye, hay una nota de Mario J. Pentón, este no mercenario sé. asqueroso y bueno, a sueldo del gobierno de Estados Unidos. Yo, Digo a sueldo de verdad, no, esto no es un eufemismo. Cobra, su trabajo está pagado por el gobierno de Estados Unidos en Martí Noticias. Escribe una frase de Miguel Díaz-Canel, presidente cubano. Quienes quieran invertir, donar, importar tecnología o levantar un proyecto en su tierra tendrán un marco legal favorable. Él explica que están tratando por todos los medios de que cubanos o cubanas que residan en Cuba o residan fuera puedan invertir en Cuba, en el sector privado, indudablemente. Bueno, en el sector privado e incluso en las acciones del sector público. Bueno, pues Mario J. Pentón dice, hasta que se lo expropien todo de un día para otro sin explicación ni derecho a reclamar. fíjate, eso, A ver, ¿cuándo han expropiado a alguien en toda esta última etapa, quiero decir, en las últimas décadas? ¿Cuándo han expropiado a alguien que ha invertido en Cuba? Quiero decir, que no sea un ladrón que le hayan podido confiscar por robo o por desfalco al sistema fiscal, etcétera. ¿Cuándo? Jamás. O sea, están con el mantra y con el fantasma de las confiscaciones y nacionalizaciones, que son cosas distintas, que se produjeron en el año 60, 61, 62 y hasta el 68, es decir, ¿hace cuántos años? 60 años. ¿Sí? Todavía están con aquello. Y con esto le tratan de decir a la gente que no inviertan en Cuba. Lo siguiente será decir, bueno, si inviertes en Cuba, además, sabes que vas a tener sanciones. sí, sí, sí. Así de democráticos Sí, sí, no, y no. veraces son en su información. No, pero ellos no pueden representar los valores de la democracia, porque la democracia, la que ellos defienden es la democracia burguesa, clasista, la democracia de a punta de pistola tienes que hacer lo que yo diga. Y eso es lo que representan esta gente, no representan al pueblo cubano, hay que recalcarlo, pero representa que el capital, los monopolios, las empresas. ¿Dónde queda el pueblo de Cuba ahí? Marginado, marginado. Y entonces están con una narrativa engañosa y yo sinceramente espero que nadie se las crea, nadie. Y si acaso, bueno, hay gente despistada, siempre hay despistados, que bueno, hay un par de mequetrefes que abracen estas ideas de la ultraderecha y de la mafia política que está anidada en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Es decir, que están la mentira, Carmen, y no hay nadie que le pare los pies. El Gutiérrez Boroná, el Jiménez, la María, ¿cómo se llama? María Elvira Salazar, criminal, Salazar, criminal y esa. criminal uno tras otro. Todos Bueno, unos entonces, criminales. claro, y hablan de que para que Cuba sea libre tiene que haber no sé cuántos millones de muertos. O sea, esas cosas, esas cosas. Está la Payá, la María José Ramírez Payá, Otra criminal. otra también que ha hecho un negocio de un fallecimiento de su padre y es una de las piezas importantes en este ajedrez ahora de la administración de los Estados Unidos, los órganos también de Estados Unidos, el secretario de Estado, o sea, ella está arropada por las estructuras del imperialismo de Estados Unidos, que es el que le paga también a esta señorita. Efectivamente, porque ella está, ahora mismo es funcionaria del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado. Jimmy Sánchez nos explica cómo se siguen repitiendo las mentiras como la de Mario J. Pentón de que el que invierte le van a expropiar, ¿no? Diciendo una mentira porque esto no ha ocurrido desde hace 60 años. Bueno, pues dice, este no es un comentario aislado
De estos te los encuentras a pululu en las redes sociales. Son gente que hace décadas que no vienen a Cuba, que no conocen la realidad cubana, pero se pasan el día criticando a la dictadura con acusaciones a la dictadura con acusaciones como esta. Y dice, lo de la propiedad de la casa es relativo. Parece ser que alguien le dice que en Cuba la propiedad de las casas es de la gente, ¿no? De las familias. Dice, en Cuba un propietario de casa no puede llevar a dormir a su casa a una amistad o familiar. Este se ha quedado dormido hace 40 años. O un familiar residente en el exterior. Un propietario de casa no puede donar ni vender una parte de su casa. Este se ha quedado dormido, pero unos Totalmente. cuantos años. Por ejemplo, quien quiera vender o regalar un garaje no lo puede hacer. Muy dormido. Entonces, ¿qué propiedad es esta? Este comentario, ¿cuándo lo ha escrito? ¿Ahora o hace 42 años? No, más para atrás. O más para atrás. De verdad que es No, hay gente que están ponchados. Ponchado, bueno, eso es un término del deporte nacional cubano, del béisbol, la pelota, que es este programa también, el batazo. Pues sí, hay gente que están fuera. Primero, no tienen información ni la buscan. Entonces repiten lo que están repitiendo los más vulgares mercenarios y apátridas que puedan existir. Y es una cadena que va repitiendo, entonces la gente es crear miedo, zozobra, que la gente tenga dudas, que no confíen en los pasos que está dando la revolución, que seguro es para que haya más revolución. Al final, yo lo que veo es que para que salir de este atolladero y continuar con el proyecto revolucionario y socialista cubano. Pero aparecen personas manipuladas y que no le da, el cerebro no le da. Y entonces siguen todavía hablando de las nacionalizaciones, el triunfo de la revolución y de que me dieron un cocotazo, o sea, estupideces.